Hola amigos de Viviendo tu Mundo al 100. El día de hoy pues les damos la bienvenida al programa. Tenemos un programa súper especial el día de hoy y bueno, en este mes donde estamos en la concientización de este espectro autista, pues bueno, no es casualidad que la invitada esté aquí el día de hoy y bueno, tengo a mi compañera Fanny que nos la va a Hola, presentar, Fanny. hola a todos. Tenemos la dicha y de tener aquí con nosotros a Federica Quijano. Bienvenida. Muchas Es gracias. diputada, cantante, empresaria y mamá. Y nos va a platicar un poquito de esta parte, de esta última faceta, la de mamá. Sí, nosotros hoy queremos conocer esta parte como mamá, esta parte como mamá. Y bueno, sé que has dado muchas entrevistas, la verdad es que nosotros estudiamos, dijimos, tenemos que estudiar más a Federica porque va a estar en el programa. Y sabemos, ¿no? De esta faceta como mamá, y es lo que nos gustaría que pudiéramos compartir el día de hoy. Pues primero que nada, muchas gracias por la entrevista, gracias por invitarme, gracias al auditorio por una oportunidad más de estar aquí con ustedes. Pues sí, he sido como muy afortunada de tener cosas increíbles en mi vida, momentos increíbles. Con Cabá, este año cumplimos 30 años y he tenido la posibilidad de conocer lugares maravillosos, he tenido la oportunidad de recorrer mi país y conocer mi país y conocer personalidades de las cuales te ayudan a crecer en muchas cosas, pero nada se compara con el hecho de ser mamá. Entonces, para mí ese paso fue un poco complicado. En Cabaya tenía endometriosis. Tengo endometriosis, entonces fueron 7 operaciones. 7 operaciones en donde a veces salía a conciertos con dolores tremendos. María José me tenía que inyectar para poder salir a cantar y aguantar el concierto, o salía en silla de ruedas. Y la gente decía como que, bueno, ¿qué le pasa a esta, no? Claro. ¿No? Pero no te vas a poner a explicar, y ni en ese tiempo no había las redes que hay hoy para Claro. explicar todas las cosas, pero en fin, después de estas 7 operaciones, la última fue en Houston, en donde ya me quitaron ovarios, trompa, me cortaron el nervio neurosacral para que no me quitara, o sea, no me dieran esos dolores. Y con todo eso, obviamente, me dicen pues que no puedo ser mamá. Y una de las cosas que siempre soñé desde que era chiquita, jamás me imaginé que iba a ser cantante, lo soñé. Jamás me imaginé que iba a ser diputada, ¿no? Lo soñé, pero siempre juré que iba a ser mamá. O sea, siempre. Y cuando pasa esto y te dicen que no, para cualquier mujer, yo creo que es un golpe fuertísimo. Es un golpe fuertísimo porque pues yo decía, bueno, entonces si no sirvo para eso, entonces ¿para qué sirvo? ¿No? O sea, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirve una mamá? ¿Para qué sirve una mujer si no puedo realizar lo único que podemos hacer? A diferencia de, del hombre, de todas las personas, Ujú. ¿por qué no? Entonces, caes en depresión. Evidentemente caí en depresión, pesaba 42 kilos, o sea, era un esqueleto así. Y además me abrieron de acá a acá, entonces es como que, pues, ¿qué me sacaron, no? Entonces, Claro. fue una, fue pues una tristeza enorme, pero ahí obviamente tuvieron mucho que ver los Cabás y todos mis amigos y mi familia. Gracias a Dios tengo una familia muy unida. Mis hermanos y yo somos muy unidos. Mi mamá también. Mi papá es una persona ausente, pero dentro de todo somos una familia como muy, y los Cabas somos otra familia. Entonces entre eso me dijeron, güey, ya disfruta, viaja, no vas a tener complicación, te puedes ir a vivir a donde quieras, vas a poder hacer lo que quieras, vas a ahorrar. Y yo decía, pues sí, ¿no? Entonces, dentro de una parte, después de llorarle mucho tiempo, de repente, me encantan las noticias. O sea, sí estoy muy clavada en todas las noticias y me encanta ver todo lo que está pasando desde muy chiquita. Entonces, veo en las noticias que tiran a un bebé en la calle. Y entonces, en ese momento, digo, ¿cómo es posible que hayan tirado un bebé? Entonces, le hablo a mis amigos de noticieros, les digo, díganme dónde está ese bebé. Quiero saber dónde está ese bebé. Me dicen, Fede, pues lo llevaron a este albergue, el albergue temporal de la Procuraduría en ese entonces del Distrito Federal. Entonces, le dije, quiero ir a verlo, pues es que está en el hospital, no sé cuánto.
Ya para no hacer el cuento largo, llego a ver al bebé y me dicen, el bebé que viene a ver es este, se llama Eduardo. Y yo así de, ¡ah! Eduardo se llama mi hermano, mi papá, mi abuelo. O sea, fue así como un... Coincidencia, casualidad, no Sí, sabemos. fue algo así como... Y cuando estoy con él, me vuelto con la directora y le digo, oye, ¿y puedo yo adoptar? ¿Yo puedo adoptar? Me dice, "Pues sí, pero pues, obviamente en Cabá teníamos el pelo de colores, el pelo Claro. rojo, o sea, Sí, ¿se acuerdan que...? Sí, sí. Además, mi personalidad siempre ha sido un poco irreverente Ujú. y distinta y he roto como... Es la peloncita de Cabá, ¿no? La pelona de Cabá, la que tenía el pelo Ajá. rojo, rosa. Entonces yo llegué con, ya sabes, un tatuaje, el arete, y llegué allá y le digo, oye, ¿yo puedo adoptar? Y me dijeron, claro que sí, si cumples con los requisitos y con todo el trámite que se hace normalmente como cualquier Ujú. persona, pues sí. Y le digo, ¿es en serio? Pero sin estar casada, pues sí, por supuesto que sí, porque además todo eso complicó, porque decirle a un chavo no te voy a poder dar hijos es bien difícil, Claro. es claro. muy difícil. Entonces, corte con el que estaba, como que muchas cosas cambian Te sientes cuando... incompleta a lo mejor en ese momento. Exactamente, o sea, dices, no te voy a poder cumplir. Si me explico, no te voy a poder dar un hijo, no te voy a poder dar. Entonces, me aventé todo esto sola, sin avisar y empezó todo un trámite. Y empecé a tomar un curso de padres adoptivos que tienes que tomar a fuerza y te certifican y empiezan todos los trámites. Una carpeta, te hacen llevar una carpeta de, no, Todo. todo, absolutamente todo. O Fue sea, largo el proceso. yo pensé que iba a ser más largo y la verdad es que toda la gente, mi familia y todo el mundo me decía, es que no te hagas ilusiones, Fede. O sea, porque puede ser otro, te puedes volver A bajar, ¿no? ajá, ¿no? No es fácil adoptar en México, no te hagas ilusiones, no te tengas expectativas. Y yo dije, miren, se callan todos. Porque Diosito, o sea, mi parte biológica puede ser que la hayan matado, pero mi fe no la van a matar nunca. Entonces ni tú, ni tú, ni tú voy a dejar permitir que me quiten la fe. Entonces, como que los callé a todos y les dije, yo voy a hacer lo que, y si es para mí, será para mí. Tú eras mamá. Tú Yo, te sabías mamá. yo decía, yo se lo dejé, literal se lo dejé a Dios y le dije, si es para, o sea, lo dejo en tus manos. Aquí ya no hay nada que yo pueda hacer más que entregar mis documentos a tiempo, Hacer el hacer mis proceso. estudios socioeconómicos, psicológico y demás. Pasaron 7 meses y yo seguía, iba, trabajaba y de repente iban, y ay, otra vez van a ir a tu casa y otra vez van a hacer esto, van a hacer el otro. Y pasaron 7 meses, me acuerdo que salí en una película, era protagonista de una película, y había una escena muy fuerte. Entonces, como que salió justo la película, salió justo la revista, y entonces a los 7 meses me hablan y me dicen, señora Quijano, tiene que venir al albergue, algo pasó. Y yo, híjole, ya vieron la película, ya vieron la revista que había hecho hace 3 años. Y yo dije, Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya voy, me salgo de la Ujú. oficina, pero volando, así. Y llego al albergue y me dicen, había muchísima gente, que era todo el consejo técnico de la Procuraduría. Y me dicen, señora Quijano, ¿por qué quiere ser mamá? ¿No? Y le digo, porque no puedo imaginarme mi vida sola, no puedo imaginarme mi vida sin estar con una personita, sin dejar un legado, sin amar a alguien como quiero amar a alguien. Entonces, como empecé a hacer como todo esto y me dijo, pues queremos decirle que fue aceptada como madre adoptiva y queremos presentarle a su hija. 7 Y yo, meses. así, o sea, La sorpresa. no, tuve Todo. 3 minutos para hablarle a mi mamá y yo lloraba, así, mamá, 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 voy a conocer a mi hija, mi hija. Mi mamá lloraba conmigo y no fueron tanto que en eso entra María en brazos de 3 meses con una flor para mí. Y entonces me dicen ahí, señora Quijano, ¿acepta a esta bebé como su hija? Y dije, por supuesto que sí, es la bebé más hermosa. María, el pelo así, todas las ojeras enormes, mi vida. Y le digo, es la bebé más hermosa que hay en la tierra. Y entonces dije, por supuesto que sí.
Y en ese momento se salieron todos y me dejaron con ella, solita. Y le prometí amor eterno. Así fue como me convertí en mamá ese día. Wow, wow. Yo creo que, digo, son cosas que de repente no estaban planeadas, son cosas que no esperamos. Pero, Federica, ese fue tu primer. Luego viene Sebastián. Luego viene Sebastián. Este proceso, ¿cómo fue? María y yo nos volvemos, pero así como inseparables. Haz de cuenta que o sea, en el momento que llegó, para ver, cuando la subo a la camioneta, me dicen, tienes que traer un huevito. Y yo, ¿qué es un huevito? Un huevito, ¿qué es un huevito, no? Pues pues donde pones la Ajá. silla, en el coche y demás. Entonces, pues compro el huevito, pero a la hora de sacarla no la podía ni abrachar. Y era tanto mi nervio. Y mi mamá me veía, mi amor, tranquila. Yo es que no puedo abrocharle el cinturón, el cinturón. Y entonces María me veía con cara como de, tranquila, no pasa nada. Y entonces la primera noche me acuerdo que me dijeron, cada 2 horas se va a despertar y por fórmula y le vas a dar esto y le vas a dar... Nunca se despertó. Yo creo que también para María, yo creo que ella fue como, ya Llegué a llegué a casa. mi casa, Ajá, como una ¿no? seguridad. Como esa seguridad de, ya estoy en mi casa. Yo obviamente la despertaba así de, María, ¿no? Así de, María, pero ya sabes. Y nos volvimos inseparables. Tenía yo mi oficina y a ella le ponía su oficina al lado. Entonces no me separé de ella ni un segundo. Tenía giras, me acuerdo, tenía la gira de RBD por todo el mundo, pues me la llevaba con todo y nana, ¿no? Y me la llevaba conmigo y ya venía con maletita, y mientras yo iba con el concierto, ella se quedaba en el hotel, pero jamás me separé de ella, ¿no? A los 2 años, María tenía 2 años, casi 2 años y cachito, y a una amiga mía se muere su mamá, que es hija única, y entonces me toca acompañarla para recoger las cosas de su mamá sola. Vivió toda esta parte sola y de repente digo, no, es que yo no quiero que esto lo viva María para nada, ¿no? Y yo sí pensaba, mi idea era tener 3 hijos. Para mí lo mejor era poder tener 3. Como nosotros, los hermanos, Ustedes son 3. 3 y tenemos 3 medios hermanos, pero los primeros 3, pues nos unimos muchísimo y somos como cómplices de vida y de batallas. Y entonces yo decía, yo quiero que mi hija tenga esto mismo, ¿no? Y y después de María empecé a hacer muchas cosas por el albergue. Les cantaba, les contaba cuentos, el día del niño les llevaba juguetes, en Navidad, y llevaba a María. Y entonces yo vi cuando llegó Sebastián, y era un niño, estaban 2 o 3 niños en cuna, en la misma cuna, porque en ese entonces tiraban 35 bebés por semana a la Wow. calle, en el metro, en los En Ciudad de basureros, México. en Ciudad de Wow. México. Ahorita no tengo la cantidad exacta, pero sería de que se quieren morir. Y no nada más en Ciudad de México, a nivel nacional, Claro. ¿no? Pero entonces imagínate, no alcanzaban. Entonces Sebastián compartía cuna con otros 2 niños. Entonces no habían manos suficientes, entonces nunca lo sacaban al jardín porque pues no podían. Entonces lo cambiaban, le daban de comer y lo regresaban a la cuna. Los dormían con luz prendida por cámaras para ver si había algo, entonces los dormían con la luz prendida. Entonces yo a veces cargaba a Sebastián, le daba de comer, pero desde que llegó. Y de repente me dicen que Sebastián entró a un consejo, hacen 3 consejos al año, y entonces entró en ese consejo y me dicen, Sebastián va a entrar a ese consejo porque creo que ya tiene familia. Yo dije, no, ¿cómo? No, 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 Sebastián es mi hijo. Me dijeron, Fede, pues es que tú no puedes escoger, Claro. ¿no? Me dice, y menos le podemos quitar un bebé a una familia que esté asignada para dártelo a ti. Eso no puede hacer. Le dije, bueno, denme chance nada más de juntar otra vez mis papeles para poder pelear y entrar en ese grupo de consejo para poder pelear por él. Y me dijeron, bueno, mete tus papeles. Como ya tenía antecedentes, lo único que tuve que cambiar en vez de ser mamá soltera era somos una familia, porque ya éramos Claro, familia, María y yo. Que ustedes eran familia, claro. Entonces, cambié toda esta parte, cambias como lo nuevo, ¿no? Entonces,
mi dirección, todo, o sea, cambié toda esta parte. Entonces, el trámite se fue un mes. Entonces, porque ya estaba el consejo, me dieron oportunidad de entrar, entonces metí mis papeles y me dijeron, Fede, pero no te podemos garantizar que sea Sebastián. O sea, yo no, por favor, que sea Sebastián, que sea Sebastián, que sea. Te lo juro que hay veces que las cosas, hay momentos después que dije, no era para mí, por algo, ¿no? Claro. Y al final digo, tenía que ser para mí. Y en ese momento, un día a las 1 de la mañana, 12:30, me habla la directora del albergue. Me dice, Fede, ¿qué crees? Me acaban de hablar los papás de la familia que se iba a quedar a Sebastián y se embarazaron. Entonces ya no lo quieren. Entonces tú puedes pelear por Sebastián. Entonces fue así de... ¡ah! Entonces la llegada de Sebastián fue completamente diferente porque él ya tenía 1 año, 5 meses, ya caminaba, ya hablaba de alguna manera. Entonces la primera vez que lo llevé, pues toda la familia le pusimos globos y todo, bienvenidos. Y María, ¡ah, mi hermanito, feliz, ¿no? Su emoción y llegó Sebastián y en la noche cuando le apagué la luz fue de ¡ah! Entonces ya me lo llevé a la cama, entre María y yo lo apapachamos y como a la semana María me decía, mamá, ¿cuándo se va a ir Sebastián? ¿No? Ya estuvo aquí, ok, ya estuvo, pero ¿cuándo se va? Y yo, no, mi amor, pues no se va a ir nunca, pues es tu hermano. No, pero es que tú eres mi mamá, pero también soy mamá de Sebastián, mi amor. No, y María así como que, no, ¿por qué? No, Éramos o tú sea, y yo, y el éramos tú y trato. yo, ¿no? Entonces, Y alguien nuevo. ese le costó un poco de trabajo y la llegada de Sebastián fue hermosa. Era un niño súper, súper cariñoso, súper tierno, amoroso. Era como un osito de peluche que así todo mundo le sonreía a todo mundo, se iba de un lado a otro, cantaba. Era como era un bebé y un niño especial, especial, maravilloso. Me cantaba canciones que él inventaba y una cosa hermosa, la verdad. Así fue la llegada de Sebastián. Distinta, pero igual con muchas satisfacciones. Sí, 100%. Para mí era como que siempre tuve esa expectativa de tener un hijo para que defendiera a su hermana, para que jugara fútbol, para que, ya sabes, y además Sebastián, que yo lo decía, es que está tan hermoso y guapo, y María tan, o sea, ya sé que qué bebés tan hermosos, o sea, no puede ser, ni soñando, ¿no? O sea, me los imaginé hermosos, pero no tan hermosos como están. Entonces, éramos como, de verdad, la familia feliz, los tres completitos, y era última vieja, y nos íbamos a todas las mañanas pues, me los llevaba a todos lados, al museo, a este lado, les contaba las historias de diferentes museos, los llevaba al castillo de Chapultepec, o sea, como que a muchos lados, éramos como, siempre digo que éramos como una cajita feliz, ¿no? Y nos íbamos juntos a Acapulco, y nos íbamos a esto, y nos íbamos a todos lados, éramos como una familia muy, muy especial. ¿Cambia algo ahora? Sí, claro, claro, cambia todo, cambia toda mi vida y toda pero para el resto de mi vida. O sea, cuando Sebastián cumple 3 años, de repente de la nada me hablan de la escuela y me dicen, oye, Sebastián se resbaló y se abrió la cabeza. Y yo, se abrió la cabeza, es una cortadita. No, ven por él para llevarlo al hospital. Y le digo, ¿cómo se resbaló? Si era en prematernal, Claro. si te hacen llevar zapatos de goma Para evitar para caídas, evitar claro. caídas, el salón son 5 niños y 3 nanitas, ¿no? Entonces me parecía como raro. Cuando llego, pero sangraba a borbotones así, y yo, ¡oh! Nunca me había tocado, entonces corro con Sebastián al hospital, lo cosen y tenía, pero una abierta gigante. Y yo así de, ¡oh! Ya sabes, y a partir de ahí, como que se empezaba a caer en todos lados, se tropezaba en todos lados. De repente otra vez, mamá, se cayó Sebastián de la bicicleta y así, la boca así, el diente, sangre, y yo así, ya acostumbrada. No, mi amor, ya, quítate, te limpio la sangre, regrésate a la bici. Y de repente lo empiezo a ver que empieza a hacer así y empieza a montear y me empieza a no escuchar. Sebastián, Sebastián,
y empieza a dejar de hablar y empieza a gritar y empieza a gritar y a tirarse al piso y se empieza a tropezar. Entonces me acuerdo que llego a la escuela y María era parte Escolta. de la escolta. Y entonces me dicen, no, pues es que María, tu hija es parte de la escolta, entonces tienes que ir para... Entonces iba a ver a María y todos los alumnos estaban alineados. Entonces veía el salón de Sebastián y Sebastián en el piso y pegaba en el piso. Y entonces las maestras lo cargaba y me dicen las maestras, ya no podemos tener aquí a Sebastián. No podemos controlarlo, no podemos hacer nada. Me lo sacan de la escuela y entonces voy obviamente con la pediatra, me dice, no, esto no es normal. Le empiezan a hacer 500 millones de estudios, que además el seguro no me cubría porque me dice, no, pues necesitamos antecedentes perinatales. Dije, te dije que vienen por abandono. No O hay sea, antecedentes. no hay antecedentes, sin embargo, así me los aseguraste. Pues de buena fe te los aseguré. Le digo, pues de buena fe págame, ¿no? O sea, le tengo que hacer todos estos estudios y yo trabajaba y entonces hay estudios que te tienes que quedar despierta toda la noche, tenerlo despierto toda la noche para que al día siguiente pueda él dormirse y ponerle electroencefalograma. Entonces fue una pesadilla, de verdad fueron momentos de mucha presión, Claro. tanto económica, emocional, de ver cómo estaba perdiendo a mi hijo y cada día perdía a ese niño que era tan divertido y que era amoroso y que dejó de existir y de repente volvió a agarrar el pañal y volvió como, híjole, me acuerdo y me dan ganas de llorar, pero Es normal. ya sé. Y fue como este proceso de perder a tu hijo, ¿no? Se va alejando la cercanía que tienes con él, Sí, el claro, vínculo, todo. todo, o sea, deja de hablar, me deja de contestar, o sea, María me dice, mamá, ¿por qué mi hermano ya no va a la escuela conmigo? ¿Por qué ya no juega? Perdón, pero ahorita se me pasa. No te No te preocupes. preocupes. Soy mamá también, te entiendo. Los Ya hijos sé. es Sí, sí, sí. Y además ese tema es, híjole. salud, hijos. Sí, Sí. y entonces, empiezo un vía crucis horrible, en donde de repente me dicen, sí, estaría bueno la Sí. servilleta. Gracias. Gracias. Me dicen, no, pues tu hijo tiene una enfermedad degenerativa progresiva y se te va a morir a los 4 años, 5, 6 años. Yo, ¿cómo? ¿Qué tiene? ¿No? Y entonces, yo, ¿cómo no es posible? ¿Cómo se va a morir? ¿No? Y después lo llevo con otro, no, este es el mejor del mundo. Y no, pues tu hijo tiene epilepsia, petit mal, y entonces tiene ausencias y lo vamos a tener que medicar. Y lo empiezan a medicar con millones de pastillas que yo nada más lo veía como adormecido y de repente pues íbamos a un restaurante y él empezaba a gritar y entonces me sacaban del restaurante. Y yo no entendía qué estaba pasando. 1000 diagnósticos. Tiene síndrome de Heller y cada 7 años va a ser como Una regresión. una regresión a recién nacido cada 7 años. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí, a los 17 va a volver a ser de 7, a los 10, o sea, yo no entendía. Entonces empiezas a buscar por todos lados y trabajas, o sea, tenía que ir a trabajar, pero tenía que dejar, pero entonces una vecina lo oía gritar y me mandó al DIF por maltrato a mis hijos, imagínate. Entonces tuve que ir a la Procuraduría a defenderme, a mis hijos los encueraban para ver si tenía Marcas. golpes. Claro. Y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser la sociedad tan inhumana de todo esto. Obviamente gané, porque pues, No o había sea, era nada. ridículo. Sí. Y esta señora que me acusó era francesa, entonces me decían, ¿le puedes quitar para que se regrese a La su país, la residencia. residencia? Yo le dije, yo no quiero hacerle mal a nadie. Yo no quiero hacerle mal. La puedes tú ahora contrademandar, no quiero hacer nada.
Lo que sí fuimos mis hijos y yo y les aventamos de huevazos a su casa, ¿no? Pero Pero ya. pero ya, no quería ni afectarla, ni... Yo creo que hizo bien ella para ella. Pues oía gritar a un niño ¿Y qué estaba pasando? Y no Claro, ves más allá. puede no ves ser más que allá. en la ignorancia, ¿no? De no conocer también el contexto muchas veces. Exacto, y entonces esa parte para mí fueron de los peores días de mi vida. O sea, yo me acuerdo que habían días que no dormía nada, o sea, noches enteras no dormía nada. Y ya me veía, o sea, en el trabajo me dijeron, ve y toma terapia o no regresas. Y yo no voy a tomar terapia de nada, me chocan las terapias, no voy a tomar nada. Me dice, vas o tomas o no regresas a trabajar. Entonces le digo, bueno, entonces Está bien que me Está Bueno, bien. veas. está bien, voy, ¿no? Y entonces ahí me empiezan a explicar que en efecto, o sea, ya cuando empiezan a diagnosticar que tiene un tipo de autismo, ¿no? Autismo 3, autismo tú las traes, autismo, ¿no? Y que obviamente no se quita y claro. no va a haber una cura, no existe y tu hijo nunca, o sea, yo me acuerdo en el último neurólogo, el más importante, brillante, que todos tienen una frialdad horrible, Ujú. ¿no? O sea, no están viendo, no te están viendo como una mamá con una desesperación y con una tristeza enorme y con un niño ahí. No, no, te ven como otro paciente. Me acuerdo que ese día este doctor me dijo, su hijo va a estar así y lo único que va a poder hacer en su vida es guardar clavitos en una cajita. Así es que, pues, dele esto, así lo va a mantener calmado. Y yo me acuerdo que venía en el coche, o sea, sola, con Sebastián en la sillita atrás, y luego decía, no puede ser que mi hijo va a ser así. Dije, no, me niego, no, 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 no. Y volteo y nada más volteo a ver a Sebastián y me dice, te amo, ¿no? Y yo, o sea, Mi amor. me Te leyó. suelto, Claro. sí. Entonces fue muy difícil. Me acuerdo que mis hermanos me dijeron, te vamos a dar unas gotitas, duérmete, nosotros te cuidamos a tus hijos, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy, muy, muy difícil para mí en ese momento. El psicólogo, ajá, como ustedes, Espero que empático exacto, y es exacto. certero. La verdad, ella muy linda, súper, súper empática, súper todo, me dijo, es una pérdida ambigua, es como un paciente de Alzheimer. O sea, tú no pierdes al ser querido de que se muere, ¿sí me Claro. explicó? Pero ese niño, ese bebé que éramos los tres y que cantaba y que bailaba y que sonreía y que, pues nunca va a regresar, jamás. Entonces, pasas por los mismos procesos. De un duelo. Negación, exacto. Dolor, tristeza, enojo, negación. Habían momentos que yo no quería ni verlo a él, ¿sí me explicó? Estaba tan enojada que llegaba a trabajar y me lo saltaba. Decía, no, 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 no. Y de repente empezamos a tener retos de que se empezaba a arrancar el pelo. Se empezó a arrancar el pelo y tenía unos hoyos así. Y yo decía, no, no voy a dejar que te arranques el pelo, que te lastimes. Lo rapé a Coco, porque le cortaba un poquito, le valía. Entonces lo rapé, así le dije, a ver, arráncatelo. A ver si puedes. Dije, no me va a ganar un niño de 3 4 años. No. Se chupaba el dedo y tenía todo esto ya mordido, pero carne, carne viva, ¿no? Y yo le decía, no voy a dejar que te estés lastimando. Entonces, primero la curita le valió. Terminé vendándole los dos brazos para dormir, los dos brazos con cinta adhesiva, los dos, porque era Jaudini, se quitaba todo de una... Calcetines míos hasta acá, la pijama para que no se tocara las heridas, ¿no? Me las empecé a ingeniar solita. Me dijeron, únete al grupo de... No me quiero unir a ningún grupo. Yo voy a educar a mis hijos como a los dos de la misma manera. Y así me cuesta el doble, ¿no? Y entonces de repente era María y yo le decía a María, tú mi amor, tú vas a comer de lo más normal, no le hagas caso a tu hermano, si grita, si hace, tú y yo normal, ¿ok? Tú y yo, un equipo, no te preocupes.
Y entonces Sebastián, y yo le decía, ¿qué? No te estoy entendiendo, no te entiendo qué quieres. Y señalaba el agua, ¿no? ¿Qué crees que no te entiendo? ¿Tú, María, lo entiendes? No, no, tampoco te entiendo. Y eran unos gritos. Y le decía, agua, esta es agua. Entonces dime, agua. Y entonces, la mañana no le daba el agua, en la tarde a la comida no le daba agua porque seguía haciendo su berrinche. En la noche me decía, agua, agua. Y gritaba, agua. Y yo, ok, pero no lo tienes que gritar. Así me fui. Después ya, agua, agua. Ya todo agua. Entonces le digo, y dije, ¿qué crees? Que no es agua, es leche. Entonces pídeme es leche, ¿no? Y entonces, y así me seguí. ¿Y qué crees que es jugo? ¿No? Y entonces, jugo, leche, agua. Entonces así empecé. Ujú. Y después, ¿y sabes qué? No me gusta que me grites. Ni tú ni María me grita, ¿tú por qué me vas a gritar? Me dices agua, por favor. Entonces así poco a poco empecé a tratar de solucionar los problemas día a día que cambiaban con Claro. él, ¿no? Yo aquí hablando 10 horas y ustedes no No, han no, no, no hablado te nada. preocupes. Pero entonces tú sola te fuiste ingeniando como de poquito a poquito entablar comunicación con él, porque al final ya no eran gritos. Exacto, al final logré que, y después le decía, gracias a Dios, un gran amigo en Televisa, Pepe Bastón, que su hijo también tiene autismo, este, me hice vocera de Autismo Teletón. Pepe me dijo que fuera vocera. Yo tenía muy guardado y muy reservada esa parte pública pues porque no estaba preparada para salir a decirle a todo el mundo, mi hijo tiene esta condición. Entonces primero era como, cuando me dicen que fuera vocera de Autismo Teletón, Pepe me hizo el favor y fue padrino de Sebastián y lo pudo meter en una escuela especial en ese Ujú. entonces. Entonces, fue la primera vez que yo salí en vivo cuando se abre autismo para Teletón. Querían a una persona que lo viviera. Entonces, compuse una canción para mi hijo, porque me dijeron, tienes que cantar una canción. Me dijeron de Armando Manzanero. Y le dije, admiro muchísimo al maestro Armando Manzanero, además que era gran amigo mío. Le digo, pero prefiero yo cantarle una canción especial a él. Y entonces me acuerdo que cantar en vivo no podía ni, o sea, la voz así, las peores desafinadas de mi vida, porque además fotos de Sebastián por todos lados. Y ahí fue cuando dije que mi hijo tenía esta condición. Y a partir de ahí, como que los medios y todo fueron cómplices de todo lo que estaba viviendo y con un respeto y con un cuidado han tratado a mi hijo y a mi familia desde entonces. Y desde ahí llevaba a Sebastián de la escuela con uniforme y le decía, no te sientes a comer, si no te vas, te cambias, te pones tu ropa, te quitas el uniforme y bajas. Le dije, entonces no comes. María, siéntate a comer. Uy, hicimos su comida favorita, ¿no? Uf, hicimos pollo con no sé qué y Sebastián así se resbalaba en las escaleras. Y entonces, o sea, Sebastián nada más se escurría en las escaleras haciendo drama, se tiraba al piso y María y yo, está buenísima la sopa de verduritas, ¿verdad? ¡Qué delicia! Uf. Le decía, vete a cambiar, Sebastián. Ponte tu ropa y regresas a comer. Y entonces primero se subía y ya se quedaba encerrado en su cuarto y no salía. Ok. Al día siguiente igual. Y al día siguiente, como días que me costaba que decía, no puedo dejar de sin comer al niño, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Entonces lo llevaba a su cuarto y le decía, aquí vas a comer, pero no vas a sentarte a comer con nosotros hasta que no vengas con tu ropa y bajes como está bajando María, tu hermana. Y entonces, como al cuarto día, baja con una pantufla puesta, la falda de María, un suéter al revés, y yo, bueno, hiciste un intento, vente a sentar, ¿no? Como que sí dijo, me voy a cambiar, pero Claro. se puso Lo el intentó. guante, un guante, o sea, bajaba y María y yo, sin que nos viera, era de, no podíamos de la risa de ver que hacía un esfuerzo, de ver qué se ponía.
pero para mí era que él aprendiera a vestirse solo, ¿no? Entonces, fueron casi cada día, y cada día era un logro más para mí, cada día era un acierto, y llegaban retos nuevos, ¿no? De repente era y quería hacer pipí, y entonces hacía pipí en toda su cama, pero hacía... Y yo le decía, ¿sabes qué? Los niños no hacen pipí en las camas. Los perros hacen pipí. Si quieres, ve a hacer al perro al jardín, pero ¿qué crees? Tú vas a lavar tu cama y tú vas a lavar tus sábanas porque yo no las voy a lavar. Entonces, él le decía, y órale, tállale. Entonces tallaba conmigo. Órale, tú vas a limpiar tus sábanas, ahora ponlas a colgar, ponlas a secar, y si vas a hacer pipí, te saco al jardín como todos los perros que hacen pipí allá en el jardín. Tú eres un niño y tú haces pipí en el baño. Y entonces así cada vez eran cosas más difíciles y yo decía, uy, no, no puede ser, No ¿no? acaba. No acaba, y cada vez iba creciendo más. Pero, pero la verdad es que lo corrieron de esa escuela porque le dio un cabezazo a una amiga. Le digo, ¿cómo lo corren? Si es una escuela especial, deben de estar acostumbrados. ¿Cómo un niño de este tamaño te pudo haber dado un cabezazo? O sea, pero vuelvo a lo mismo. No tenían por qué correrlo, pero ¿por qué voy a tener a mi hijo en un lugar donde no lo quieren? Entonces fue una búsqueda enorme de escuelas carísimas, en donde me tenía, o sea, hoy por hoy tengo 4 trabajos, ¿no? Más el de ser mamá, ¿no? 5 en total. 5. Sí. Entonces, pues en eso también tenía que trabajar al triple, porque las escuelas especiales eran carísimas. Y estaba una en 35,000, otra en 60,000, otra en 40,000. Que yo decía, ¿cómo le hacen todos los mexicanos? ¿Cómo le hacemos? O sea, de verdad, o sea, yo no tengo ese dinero. Y empiezan a pasar y las cosas se empiezan a poner mucho más difíciles. Porque a los 9 años empieza a tener crisis de agresividad en contra de él y en contra de todos. Entonces, ya arrancarse el pelo ya era, No era suficiente. Era lo mínimo. no, se arrancaba la ropa, yo lo veía, la primera vez para mí fue un shock. Son de esas cosas que solo piensas ver en películas, y jamás piensas que tu hijo de 9 años pueda hacer eso, y gritaba y se rasguñaba, y yo lo agarraba y le decía, mi amor, mi amor, mi amor, ¿qué te está pasando? Y María, con una cara de, Shock. porque estábamos los tres, y era, ¿qué hacemos? Entonces, me acuerdo que le decía, no, Sebastián, no te lastimes, mi amor, no te lastimes. Entonces lo abrazaba, y entonces me rasguñaba a mí, me pellizcaba a mí, se me aventaba, me trataba de tirar. O sea, de verdad, una cosa que a María nunca la tocó. Como que a María era como que, no sé por qué María Nunca. nunca. Pero a las nanas, bueno, me renunciaron 80 nanas porque a una la pellizcó, la mordió, la mordía acá, la mordía o sea, le pegaba cabezazos. Entonces hasta que un día es tan incontrolable que me dice la psiquiatra, lo tenemos que internar. Lo tenemos que internar ahorita en un hospital. Pues yo me voy a todos los hospitales, ninguno me lo recibió. Ningún Ningún público hospital ni privado me recibieron a mi hijo en crisis. en crisis. No existe ningún hospital, ni público ni privado, que tenga un área de urgencias donde puedan contenerte a tu hijo y puedan tranquilizarlo, porque tú, ¿qué vas a hacer? Como mamá, ¿qué Claro. haces? O sea, ¿qué le das? Entonces, buscando todo esto, formada afuera de un hospital del N. Navarro, que está en la Ciudad de México, en la calle, formada 2 horas con mamás que se bajaban del transporte, que además del camión se arrancaba cuando no había ni bajado al niño, niños de 20 años cargados al hombro por las mamás, yo con mi hijo rasguñándome, pateándome, conteniéndolo, 2 horas formada en la calle para poder entrar. Y ni siquiera cuando entras te dicen lo que me dijeron, literal, fue, su hijo, sin ver, nada más se llevaron los estudios, no lo checaron a él, No lo no lo valoraron. calmaron, nada, O sea, ningún trato directo con él. nada. Y entonces me dijeron, lo que podemos hacer por su hijo es que lo traiga todos los días a las 9 de la mañana, lo sedamos y lo amarramos, y regresa por él a las 9 de la noche. Y yo así, O sea, ¿cómo? nada. ¿Cómo?
Sí, o Le sea, digo, una vida está. en una cama acostado, ¿no? Le digo, ¿cómo es posible que esa es la única opción? Me salí de ahí furiosa, furiosa, furiosa. Gracias a Dios a un amigo, tenía un amigo militar, entonces él lo apadrinó y pudieron meterlo al psiquiátrico infantil militar. Ok. Ahí lo contuvieron, pero también fue terrible porque ves cómo tienes que dejar a tu hijo, cómo lo Claro. sedan, lo amarran y lo ponen. Para mí era, te lo juro, eran escenas de películas que yo jamás pensé Mm. ver. Yo caí en una depresión, pero de no poderme levantar. O sea, mi jefe me decía, es que, le dije, córrame si quiere. No No puedo. me voy a levantar. No me levanté de mi cama. Sebastián estuvo 2 semanas ahí. Esas semanas no me levanté de mi cama más que para ir al baño y regresar. María, toda mi familia me decían, Fede. Entonces ahí fue cuando de verdad dije, tengo una depresión y tengo que atenderla porque María no tiene la culpa y porque Sebastián no tiene la culpa. Claro. Entonces estuve con una psiquiatra, me dieron un medicamento en ese momento para como poder entender y poder Sobrellevar lo que estaba pasando. sobrellevar. Y le digo, es que no me gusta porque estos son adictivos. Y me dijo, prefiero que seas adictiva a que dejes de ser una mamá funcional. Claro, Y ya no eras funcional. me decía la psiquiatra, ¿no? Y tienes que ser fuerte para tus 2 hijos. Entonces, pues eso hice. Dije, bueno, ok, y lo que sea. Y dije, voy a salir adelante. Y trabajaba y me concentraba. Me acuerdo que fue el temblor del 2017 en la Ciudad de Sí. México. Y mi hijo estaba en el hospital y justo fui a verlo. Y empieza a temblar todo y todo era de vidrio y los militares así, saquen todos los papás para afuera, para afuera. Yo dije, yo, A sin mi mi hijo. hijo, no me salgo. Entonces me metí corriendo donde estaba Sebastián y lo agarré con su batita, el control de la tele, y lo agarré y me lo saqué al jardín, con todos los demás niños. Unos niños, pues, se estaban bañando, entonces, pero, pues, yo de ahí me saqué a mi hijo, y ahí decidí, dije, híjole, hay mucha gente que necesita mucho más ayuda, está en peor condiciones que yo. Agarré mi moto y me fui a llevar a todos los paramédicos a los lugares, Ground Zero, ya sabes, Sí. lugar de donde el temblor, y me tocó experimentar muchísimas cosas estando con protección civil, con los soldados apoyando y tratando de sacar a personas, donde nos decían que una ya Ya no no. aguantó. Entonces todo eso aunado a lo que estaba viendo con Sebastián, como que me llenó de fuerza y dije, ¿sabes qué? Tengo dos caminos en la vida. O puedo ser la víctima y llorarle todo el tiempo y decir esto, o hacer algo y cambiar algo porque mi hijo esté mejor, y porque seguro hay millones de mamás como yo que están en peores condiciones que yo. Correcto. Y entonces empecé a meterme y a ser vocera y empecé a usar mis redes para apoyar a las personas azules. Me paré en la Cámara de Diputados, me paré en la Cámara de Senadores, hablaba, tenía foros, tenía conferencias, empecé a tener conferencias por todos lados y la gente empezó a reconocer de cierta manera de las 5 mamás solteras más influyentes de nuestro país. Me empezaron a dar esos reconocimientos de las mamás más, no sé cuánto de tal, las más empoderadas, las tal. Y de repente, pasa todo esto de pandemia en donde dejamos de tener shows, como Cabá, soy manager de Cabá. Entonces encuentra la manera en que Cabá no deje de ganar, y que hagamos shows, aunque fueran Virtuales. virtuales. Virtuales, claro, para. Y por el otro lado, me dio el tiempo para decidí quitarle de la nada todos los medicamentos a mi hijo, porque toda la piel ya era gris. Entonces le hice un estudio y salió que el hígado ya estaba afectado por Claro. todos los medicamentos de los 3 años Hasta ahorita. Y Actualmente tiene entonces, 14. 14. 14. Y entonces le quité todos los medicamentos y dije, abajo de todos estos medicamentos tiene que estar mi hijo, ¿no? Estos medicamentos han hecho de este ser una persona que nadie entiende. Entonces decidí con la pandemia, tuve que parar, como todos. Entonces tuve que parar de no hacer nada, no trabajar, de nada.
y dediqué al 100% ese año completo a Sebastián y a María. Y empecé a ver unas dietas especiales. Le quité todas las grasas, todos los lácteos, el gluten, las harinas. Empecé a comprar, me dijeron, solo sartenes de acero inoxidable, Ok. porque todos los demás sueltan. Le hice un estudio de metales. Todo esto gracias a un químico. No es doctor, porque se ofende si le dices que es doctor. Es un químico. Y empecé a hacer toda una casa l- sin químicos. Ujú. Entonces yo le empecé a hacer su jabón, el jabón con el que lavamos la ropa, el jabón con el que limpiamos y Tú lo haces. lo hacemos en la casa. Tengo un equipo de personas que me ayudan, Dulce y Jessie y Mari, que son las únicas que se han quedado conmigo a pesar de los pellizcos, las mordidas que nos ha dado a todos. Hacemos el jabón, el shampoo, la pasta de dientes, el desodorante, el jabón de pelo, con lo que trapeamos, con lo que limpiamos los vidrios. Todo es sin químicos. No usamos el microondas para él. No usamos, tiene una dieta súper especial. Y ahorita, Sebastián, lo más increíble es que ya te dice, ya tiene frases largas, te dice por favor, se viste perfecto, hace su cama, hace su cuarto. No es una persona autosuficiente porque no se baña solo, porque sí se baña, pero se puede quedar 10 horas y yo Claro. cuido el agua como nada. Entonces les digo, tienen 5 minutos o menos de 5 minutos para bañarse y se las apago, ¿no? Entonces Sebastián no tiene conciencia de esos Ujú. 5 minutos. Y tampoco se lava los dientes, se los lava fatal. Y no tiene miedo a cruzarse una calle, no tiene No mides esos límites. exacto, pero te dice, se viste solo, hace su cama, su cuarto está más limpio que el de María, ¿no? Le encanta vestirse y arreglarse con corbata y se peina. Haz de cuenta, es como, Ujú. Y todo con la alimentación, los cambios de los químicos y no está medicado ya. no tiene ningún Y medicamento. el acompañamiento, ¿no? Porque hay que estar, Pues he pues, estado con él, ajá. porque obviamente pues las escuelas especiales quebraron, Sí. porque no puedes tener a un niño En Zoom, no, en Zoom. imposible. Entonces María seguía sus clases en Zoom, pero pues con Sebastián veía hacerle rutinas de ejercicio, de planas para que hiciera, de letras, para que hiciera, y empezó a hacer rompecabezas. Y le empezamos a dar rompecabezas y los armaba sin ver la foto, así, de 50 piezas y los armaba en 5 minutos. Y ahorita arma rompecabezas de 3000 piezas en 2 días y sin ver la foto. Entonces hace unas cosas maravillosas y poco a poco no es que te resignes, Ujú. em, la fe no la he perdido, pero sé que el día de hoy todas las expectativas que tenía como para mi hijo no serán. Obviamente no pude adoptar a un tercer bebé porque no tenía los medios. Este, y sé que pues mi hijo quizá no va a ser el niño que yo esperaba, pero está siendo la bandera para muchas y muchas personas que lo aman, que lo quieren en las redes, que están pendientes de él. Y creo que ha sido un héroe para todos, un guerrero que defendió su vida porque lo tiraron a la basura, lo encontraron en el basurero 2 días después, mordido por ratas, descalcificado con neumonía, rinitis. Peleó por su vida y sigue peleando hasta ahorita. Entonces merece la mejor vida. Y pues para mí es un guerrero, es mi maestro de vida. Ese dolor lo voy a tener para siempre hasta el día que me muera, pero ahora trabajo para que sus derechos no sean violados. Lo transformó de alguna manera, porque igual tiene una mamá guerrera. Sí, Si no tuviera la mamá que tiene, tampoco estaría tu hijo donde está hoy. O sea, era para ti con la mamá, con las capacidades, con la fuerza, con todo, porque como mamá igual te puedo decir que de repente nos derrumbamos, somos seres humanos y de repente no sentimos que no tenemos fuerzas, pero por nuestros hijos, ¿qué no hacemos? Y tú fuiste una guerrera y sigues siendo una guerrera para él. sí, 100%. Y ahorita, por ejemplo, que soy diputada federal, pues me hice diputada federal por eso. Me dicen, ¿por qué te hiciste diputada federal? Le digo, ¿qué no haría una mamá por un hijo? Y entonces le digo, pues por eso estoy ahí, porque estoy en la Comisión de Grupos Vulnerables, logré por primera vez en la historia de las leyes en nuestro país abrir una subcomisión de autismo y salud mental,
Entonces, avalada por mis compañeros, hice una iniciativa en donde exigí a todos los diputados que por primera vez en la legislatura que son todos conflictos entre partido y partido y partido y partido, que yo estoy en medio, nada más escucho y veo los pleitos, ¿no? Y ese día subí una iniciativa en donde exigía, de acuerdo a mi vivencia, que el transporte público fuera gratuito para las personas con discapacidad y aparte estuviera equipado con las necesidades para que Poder. una persona con discapacidad se pueda transportar en un transporte público y me dicen, es que quieres trato especial. No, no, no. Quiero la misma escuela que tú tienes para tu hijo. Esa misma quiero para el mío. Quieres justo, trato justo. Exacto. Tú quiero ese hospital en el que tú puedes llevar a tu hijo. Ese hospital lo quiero para el mío. No quiero nada especial. No somos especiales. Quiero lo que se merece un mexicano en nuestro país, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, te escucho y bueno, hoy la verdad es que estamos así, callados, estamos escuchándote y a mí me hace pensar, cuando escucho tu historia, tu vivencia, me hace pensar en todas las mamás que están allá afuera y que pues tienen esto en casa también, ¿no? O puedan vivir esto y que a lo mejor no tienen el recurso, no tienen la información necesaria, ¿no? Para poder atender a niños eh, con autismo y pienso en muchas que están allá afuera que a veces ni siquiera lo dicen para atenderlos, que les puede dar hasta temor, ¿no? Y cómo una vivencia de estas, pues puede llevar a una persona, en este caso a ti te ha llevado hasta allá, ¿no? Hasta donde a lo mejor hace 20 años no te habías imaginado estar donde estás el día de hoy. No, jamás. Jamás, jamás me lo hubiera imaginado, pero creo que estoy en el lugar que estoy porque represento a todas esas millones de personas que acabas de mencionar y que lo que platicábamos hace ratito, me dijeron, ¿por qué Yucatán si no eres yucateca? ¿No? Lo que yo les digo es que yo soy mamá adoptiva y el hecho que sea mamá adoptiva no me hace menos mamá que ninguna, ¿no? Y menos con Sebastián. O sea, y yo trabajo por Yucatán. No nací en Yucatán, pero trabajo por Yucatán. Entonces eso no me hace menos yucateca. Y llevo aquí en Yucatán desde que tomé Protesta. protesta. Llevo haciendo jornadas de salud en donde yo traigo a todos los doctores con mi dinero, los traigo del Politécnico acá, pago su hospedaje, pago sus aviones, pago todo, les traigo las pruebas COVID gratuitas, farmacia gratuita, medicamentos gratuitos, la leche para bebés, la traigo y he hecho jornadas de salud aquí por todo Yucatán, en diferentes municipios. He regalado más de 40, 50 sillas de ruedas para niños con autismo. He regalado aparatos auditivos. Estoy luchando para conseguir una prótesis para un niño con cáncer que perdió la pierna. He llevado a una chavita que la iban a desahuciar por cáncer, por un tumor en el timo del cerebro. Tenía nada de vida. La llevé a la Ciudad de México y conseguí que un empresario la pudieran operar. Y hoy llega hoy, de hecho, aquí a Yucatán. En octubre me la llevé. Y con 10 años le dan de vida y con obviamente toda la posibilidad de, de, de que tenga una vida normal con todos los avances y demás. ¿Allá se me cortó? Creo que se nos apagó. ¿Ya? Ya me oigo. Entonces, pues he estado haciendo muchísimas cosas. En octubre, el mes del cáncer de mama, doné todo mi sueldo de diputada para hacer ultrasonidos mamarios. Estoy empezando con las campañas de esterilización para los animalitos, para los perros, que también aquí hay millones de animales, en las calles. Y trato de sumar y no hay un día que no trabaje. Hoy me tocó, en el Día del Autismo, tuve la oportunidad de hacer una exposición en la Cámara de Diputados de 10 cuadros de niños con autismo y que lo que se generara de cada cuadro era para ayudar a las familias de cada artista, para que el artista se sienta que está aportando a su familia.
Entonces tuve la oportunidad de hacerlo en la Cámara de Diputados y prender la Cámara de Diputados de azul. Sebastián, mi hijo, fue y prendió el botón para prender la Cámara de Diputados de azul y después llegué aquí, en el Gran Museo Maya, estuvo una exposición. Aquí hubo una convocatoria, habían más de 30 obras de niños yucatecos y de chavitos yucatecos que expusieron sus obras, que también todo lo que se Recaudó. generó se va a dar a todas las familias del artista. Y tuve la oportunidad de ir y prender de azul el Palacio de Progreso y también me dieron la oportunidad de prender de azul. Sebastián fue el que prendió de azul el Palacio Municipal aquí en Mérida y tengo muchos planes y muchas cosas que hacer para seguir trabajando, por darle lugar a las personas que una vez me dijeron, no es que no tengan voz, es que no los quieren escuchar. Entonces, esa persona que me dijo, tienes toda la razón. Quiero que las personas se den a escuchar, porque tienen una voz que decir, tienen un mensaje que decir y pues ahora sí que Sebastián y a mí y a María nos tocó ser los que nos pongamos de frente y representar a todas estas personas. Estás Excelente. usando tu espacio, tu voz, tu tiempo, tus vivencias para hacerlos visibles. Es correcto. Oye, Federica, pues muchísimas gracias por el espacio que nos regalaste, que nos regalas y que le regalas a la gente también aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Nosotros pues estamos contentos, Fanny, de que haya Muy. estado y que nos hayas compartido esta parte que, como tú dices, es una parte a veces difícil, a veces más íntima también, ¿no? Sí, Que creo que es lo que nos puede acercar con la gente, a que la gente también pueda abrirse a estos temas, ¿no? Porque son temas que se tienen que hablar, 100%. definitivamente. Fanny, algo. Totalmente de acuerdo. Yo tengo muchas amigas mamás guerreras como tú, mamás azules, que les quiero mandar un besote, porque las vi trabajar desde no encontrar un diagnóstico hasta seguir. Por eso entiendo y conozco y sé que hay un camino larguísimo, muy duro, hasta que sabes qué es, y luego todavía más duro, ya con un diagnóstico, bueno, vamos a trabajar, o sea, tiene autismo y vamos hacia adelante. Escuelas, tratamientos, cuidados, socialización, los niños, el medio, la gente, cómo mira, cómo no. Entonces entiendo, saludo, respeto y mando un besote porque no es fácil este camino y lo están haciendo como guerreras. Pues muchísimas gracias. Yo también le mando un abrazo enorme a todas las familias azules en este mes, en donde es el mes de la concientización, pero más allá de que sea un mes para nosotros de vestirnos de azul, es de verdad pedirle a la sociedad que sean empáticas, que si ven a una persona con autismo, no se asusten, no nos quieran sacar del cine, del restaurante, del centro comercial. Al revés, mi hijo trae un gafete todo el tiempo que dice, soy Sebastián, tengo autismo, sé paciente, ¿no? Entonces, que sean condescendientes un poco con las cosas que nos está tocando vivir a nosotros como familias. Necesitamos la empatía de la sociedad, porque si no, a mí me volteas y me dices, ¿cuál es la discapacidad más grande? La falta de empatía de la sociedad. Esa es la verdadera discapacidad. Totalmente. ¿Mm? Muy Pues bien. muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo y bueno, recuerden que nos pueden ver en nuestras redes sociales como Viviendo tu Mundo al 100. Estamos en Twitter, en Instagram, En en Facebook, Facebook y también tenemos una revista, la revista Viviendo tu Mundo al 100, que es otra plataforma en la que mes a mes pues traemos escritos de médicos, de Wow. muchos, ¿no? De médicos, especialistas. especialistas. Y bueno, este mes ya saben que la revista pues está dedicada a esto, ¿no? A la concientización Del del autismo. autismo y entonces chéquenla, es gratuita además y Qué es padre. otra plataforma para pues seguir informándonos, seguir creciendo como personas. Y bueno, pues muchísimas gracias Al de nuevo, contrario, gracias Un a gusto tenerte ustedes. aquí. Fanny, Gracias por el Gracias a espacio. todos por vernos. y nos vemos en el siguiente programa de Viviendo tu Mundo al 100.